Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y jóvenes, vamos a empezar. Ya dimos unos minutos a los compañeros. Empecemos nosotros y retomando en ese sentido el análisis que hicimos la última vez que nos encontramos, ¿verdad? Sobre el tema del proceso de lo contencioso administrativo. Y yo recuerdo que hicimos un recuento histórico desde la perspectiva constitucional y luego la ley de lo contencioso administrativo. Terminamos que la actual ley de lo contencioso administrativo, el decreto 119-96, vigente, ¿verdad? Fue emitida en el año 1996 con el contenido que contiene, valga la redundancia, en este momento y que ustedes han leído. Y por cierto, para el análisis que tenemos que hacer, continuando pues de la ley de la 18 al 48, espero que han leído toda esa parte. Muy bien. Por lo tanto, la ley vigente está bien desarrollada, una ley operativa, pero carece todavía de algunos vacíos como para ser una ley completa, para desarrollar plenamente el proceso de lo contencioso administrativo. Prueba de ello es que nos remite a la ley del organismo judicial. Artículo 26 de la ley establece la integración, o sea, el complemento del desarrollo del proceso de lo contencioso administrativo, se aplicará la ley del organismo judicial y el Código Civil y Mercantil. En tal sentido, esta ley surge por la necesidad de estructurar un proceso que garantizara los derechos de los administrados y que aseguran la efectiva tutela administrativa y jurisdiccional de la juridicidad de todos los actos de la administración pública. Esto viene por el artículo desde la Constitución Política actual en su artículo 121. La ley actual atiende, en primer lugar, si ustedes se han dado cuenta, a un criterio de unidad. Esa idea, con ese propósito, es que se reformó la ley en 1996. Y por cierto, jóvenes, por dos maestros de la Facultad de Derecho. El doctor Villegas Lara, que es director de la Escuela de Posgrado, y otro abogado, ya retirado de la facultad. Fueron profesores del pregrado de nuestra facultad y también estudiosos de Derecho Administrativo. Bueno, esta ley sí representa ese criterio de unidad. Se hizo con la finalidad de procurar en lo posible reunir las normas de procedimiento previo a acudir a la vía de lo contencioso administrativo en un texto único, aplicables a todas las entidades de la administración pública. Es decir, con el criterio de unificar un solo procedimiento, un solo tratamiento, ¿no? De ese trámite previo que se desarrolla en el campo de la administración pública
un procedimiento administrativo previamente, como igualmente de los recursos administrativos. Se unificó en ese sentido para que sean únicos dos recursos administrativos para impugnar resoluciones provenientes de los órganos de la Administración Pública Central, descentralizada y desconcentrada. Salvo la excepción que se hizo en su artículo 17 y ampliado en el artículo 17b, que deja para el ámbito de lo contencioso administrativo, en ese sentido, los recursos administrativos que nosotros tuvimos que analizar, ¿se recuerdan? En materia laboral, aduanera, tributario, aduanera, y por las resoluciones emitidas por la Corte Constitucional, porque esta ley sufrió inconstitucionalidad parcial en su momento, surge también el criterio sobre el principio de la especialidad de las leyes. O sea, que materias especiales regulan leyes especiales y que dichas leyes cuentan con sus recursos administrativos. Por lo tanto, se dejó eso como excepción. Por eso es que nosotros analizamos varias leyes. Fue nuestra tarea antes del segundo paso. ¿Verdad? Entonces, pues, jóvenes, esta ley, si bien es cierto, nace con ese criterio, pero por la inconstitucionalidad del artículo 17 y otros artículos posteriores, para el contencioso administrativo propiamente, es que fue modificada en el año 97, surge esa modificación. Por lo tanto, el decreto número 119-96 sufrió su primera modificación, y la única, por cierto, el año siguiente, en el 97. Y eso es lo que tenemos vigente hoy día, y que con las observaciones que hacemos de la inconstitucionalidad, porque hay artículos que fueron declarados totalmente inconstitucionales y por lo tanto están expulsados dentro del texto de esta ley. Vamos a ir y manifestando en su momento. En tal sentido, pues, ahí justificamos el análisis ahora de nuestras leyes. Una de las características, si ustedes ya se enteraron con la lectura que han hecho, es que el proceso de lo contencioso administrativo se tramita en única instancia. O sea, es un proceso en única instancia. Por consiguiente, en él, como proceso, no es admisible el recurso de apelación, aunque sí el recurso de casación, ¿verdad? Eso detectaron ustedes con la lectura que ya realizaron de la ley. No existe recurso de apelación porque el proceso de lo contencioso se desarrolla plenamente en una sola instancia. Y ya hemos referido bastante en muchas clases anteriores que la integración del Tribunal del Contencioso Administrativo, en primer lugar, dividido en 6 salas. ¿Por qué salas? Porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está integrado por 3 magistrados, jueces. Son todos los requisitos que establece la ley de organismos judiciales para los abogados que conozcan de derecho administrativo o tributario, pueden integrar, postularse e integrar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, distribuido en 6 salas. Esas salas son catalogados como Corte de Apelaciones. ¿Sí? Corte de Apelaciones. Por lo tanto, ¿por qué? Porque está integrado por 3 jueces. O sea, estos 3 jueces son los que conocen de un contencioso administrativo planteado en contra de la administración pública. ¿No? Muy bien. Entonces, jóvenes,
como sala de apelaciones en ese sentido, revisan un acto, pero dada la característica especial acá, la revisión que realizan estos magistrados o jueces de la resolución no procedente del ámbito judicial, sino que del ámbito administrativo. ¿Cómo está eso? Pues ya sabemos que la petición realizada anteriormente fue impugnada en la vía, dicha resolución porque no favoreció, etcétera. Por lo tanto, se adoptó la vía administrativa en el ámbito de la administración. Ese acto, si resulta lesivo a un sujeto de derecho como peticionario, es la que se revisa pues en el ámbito judicial. ¿Ah? Artículo 221 de la Constitución Política, hay que recordar, porque dice que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo establecido para controlar jurisdiccionalmente la función, ¿verdad?, de la administración pública. En ese sentido, se realiza esa revisión en única instancia. Proceso, porque se inicia con una demanda, ¿verdad?, y termina con la sentencia. Esa sentencia, si continúa afectando el derecho del particular, del interesado, pues definitivamente, en virtud del principio de la defensa del derecho, pues podrá impugnar a través de un medio, de un recurso en el ámbito judicial, pero es el recurso de casación. ¿Sí? Entonces, el recurso de casación se plantea contra una sentencia desfavorable, pero no se eleva, no se traslada al conocimiento de otro órgano jurisdiccional que tenga competencia para conocer proceso de lo contencioso administrativo. Entonces, en este caso, es la Corte Suprema de Justicia quien conocerá el recurso de casación. Este recurso, ustedes creo que ya lo estudiaron, lo calificaron, denomina un recurso extraordinario, ¿no? Muy especial, muy técnico para su planteamiento. Procesal civil nos enseñan eso, ¿no?, que se plantean por dos únicas razones, de forma o de fondo. Pues esos principios, esos criterios doctrinarios del recurso de casación, pues también cabe aplicarse en el campo de lo contencioso administrativo. Muy bien. Entonces, pues ya sabemos que si se emite una sentencia desfavorable, no es posible su apelación, porque no es posible impugnarlo, y de ser impugnado por estos medios, porque no existe otro órgano con jurisdicción de contencioso administrativo. Entonces lo conoce la Corte Suprema de Justicia a través de una cámara, ¿verdad?, de la Cámara Civil en este caso. Bueno, continuando. ¿Qué se entiende por el proceso de lo contencioso administrativo? Vale la pena argumentar algo al respecto antes de analizar el contenido de la ley, porque la ley nos sirve para desarrollar el proceso, ¿no? Y ahí nos vamos a ir a las dos hojitas que se les envió oportunamente a ustedes, la estructura de una primera demanda y un cuadro ahí, ¿verdad?, mejor dicho, organigrama del contencioso administrativo, como se desarrolla. Muy bien. Pues el contencioso administrativo significa o que constituye una etapa o fases de procedimientos debidamente concatenadas que la ley establece y que tienen como objetivo resolver los conflictos, litigios o contiendas que surgen en virtud de la acción administrativa, de actos de la administración pública, y que se suscitan entre la administración pública y los administrados. ¿Sí? Que la administración pública actúa en virtud de la petición del administrado. Entonces,
o la resolución emitida es la que genera ya inconformidades, ya, y por esa inconformidad llega al conocimiento del órgano jurisdiccional. Esa inconformidad, pues definitivamente genera conflicto de intereses, genera un litigio, da origen a un litigio, o una contienda entre sujetos de derecho. Y cuando decimos de la administración pública, de los administrados, que definitivamente son los dos órganos, ¿verdad?, que se relacionan para desarrollar el trámite administrativo con anterioridad. Por lo tanto, la naturaleza jurídica del proceso de lo contencioso se le identifica indistintamente, jóvenes, a través del tiempo, ¿verdad?, como recurso o como proceso. Constantemente, cuando leíamos leyes para la búsqueda de los recursos administrativos que hicimos anteriormente, siempre se finalizaba con el contencioso administrativo. ¿Se recuerdan ustedes que en la ley de clases pasivas civiles del Estado, me recuerdo yo muy bien, y también en el Código Tributario, consigna este concepto de recurso? Y yo ahí les manifesté con claridad que por favor tachen la palabrita o el término recurso, y hoy es denominado técnica legalmente como proceso, porque así está establecido y así desarrolla el proceso administrativo. O sea, pues estamos superados ahí. Pero como están en la ley y nosotros leemos la ley, inmediatamente encontramos esos conceptos, ¿no? Son los conceptos que identifican al contencioso administrativo. Más adelante vamos a mencionar cuáles las razones de por qué constituye un proceso de contencioso administrativo, y por lo tanto dejamos a un lado, si ustedes quieren, ¿verdad?, el concepto de recurso. Proceso, jóvenes, porque se inicia con una formalidad. Al decir formalidad, usted ya se imagina que hay una ley especial que establece esa formalidad. Hay que enderezar o hay que plantear una acción judicial en contra de un órgano de la administración pública por escrito, ¿no? Y que ese escrito, denominado demanda, contiene o debe ser cumplido, mejor dicho, requisitos legales. Y con la lectura que ustedes ya realizaron, encontraron ese requisito del artículo 28. ¿Ya? En el artículo 28 de la ley, ustedes tienen la ley en la mano, vamos a ir manejando en este momento. Cabalmente, el artículo 28 de la ley de lo contencioso administrativo tiene establecido 12 requisitos, ¿no?, para formular o dar inicio, mejor dicho, formalmente a un contencioso administrativo. Muy bien. Esa plan presentado formalmente se pone el conocimiento de un órgano investido de una facultad especial de administrar justicia. Y la facultad especial, ya sabemos que es la facultad consignada en el artículo 221 de la Constitución Política, que es revisar actos y funciones de la administración pública, que son los tribunales de lo contencioso. O sea, pues, un ente investigador de juridicidad, distinto de la autoridad administrativa que venía, donde ha venido desarrollándose anteriormente, ¿va?
el derecho de petición de un ciudadano, de un sujeto de derecho. Al plantearla, lleva una serie de etapas procesales, ¿verdad? Se formula, se presenta, ese órgano jurisdiccional, pues definitivamente genera una actitud de aceptación o no aceptación de la demanda en contra del órgano administrativo. Al decir yo de esta manera de aceptación o no aceptación, encontramos en la misma ley de lo contencioso administrativo particularidades, digámoslo de esta manera, del inicio del contencioso administrativo. Ustedes detectaron en qué artículos, si me pueden decir, cuando se presenta la demanda, el órgano jurisdiccional, que es la sala de lo contencioso administrativo que corresponde, revisa el primer memorial si le falta algún requisito. Razona la no aceptación de la demanda y establece al demandante, a la persona pues que inicia el proceso, la enmienda o aclaración del contenido de la demanda, porque no está bien clara, no está definida el tema o el asunto a revisar, o porque falta un dato formal de datos de identificación de la persona, un lugar para hacer notificación, algún requisito formal, para que el interesado cumpla con esas observaciones que hace el tribunal. Al mejorar contenido del memorial, el tribunal lo analizará. Y si está cumplida la observación hecha anteriormente, hasta en ese momento admita formalmente para su demanda el memorial planteado. Todas estas son características del contencioso administrativo que vamos a ir viendo en su momento. Ahora bien, jóvenes, ustedes también encontraron en la lectura, o si me puede ir diciendo qué novedades, dudas, ustedes encontraron en la lectura, puede ir mencionando para ir aclarando entre todos. ¿Sí? Muy bien. Decíamos, la naturaleza del contencioso administrativo como contralor de la juridicidad de los actos de la administración, esta disposición o argumentación que estamos manifestando se encuentra plasmada en la Constitución política que varias veces hemos mencionado, que es el artículo 21, y le asigna atribuciones para conocer dos tipos de asuntos. Primero, en casos de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas del Estado. Es decir, los tipos de actos o resoluciones emanadas por la administración pública. Y luego, la otra razón por el cual inicia el contencioso administrativo es en los casos de controversias derivadas, escuche bien ustedes, de contratos y concesiones administrativas, disposición que de igual forma recoge la ley de lo contencioso administrativo. O sea, pues, el contencioso administrativo, en primer lugar, está establecido para controlar la juridicidad de los actos de esa administración pública en virtud de la petición formulada por X ciudadano como sujeto de derecho. Ya sabemos, y eso es lo que nosotros hemos venido desarrollando hasta la fecha, procedimiento administrativo, petición, procedimiento administrativo de impugnación al trámite de los recursos, y luego ese recurso administrativo confirmó la resolución impugnada y por lo tanto dar inicio a lo contencioso. Esa es una primera línea, digamos, una primera función
de los tribunales de contencioso administrativo. Pero también aparece la otra función consignada, y eso está desde la Constitución Política y está desarrollado en la Ley de lo Contencioso. Voy a repetir, también es iniciar el contencioso administrativo en virtud de controversias derivadas o generadas de contratos y concesiones administrativas. Jóvenes, este segundo caso es que, recuerden ustedes, que la administración pública puede celebrar contratos, que son los contratos administrativos, ¿no? De arrendamiento, un contrato administrativo de compraventa, de equipos de oficina, bueno, instrumentos de trabajo, equipos para hospitales, qué sé yo, ¿no? Un bien inmueble o bien mueble, puede comprar, pero lo hace con base en la ley de contratación del Estado. Y en ese sentido, jóvenes, el órgano de la administración pública, al celebrar un contrato con un particular, un sujeto de derecho, pues definitivamente ahí hay una relación jurídica, ¿ya? Originada en virtud del negocio, ¿ah? De compraventa o arrendamiento, qué sé yo. Una de las partes, o de manera especial, el particular incumple con la entrega o hubo engaño, entregar la cosa, el equipo en buen estado, calidad y cantidad, pero que ya concretamente en la práctica resulta falso, por ejemplo, ¿no? Equipo anticuado, fuera de tiempo, etcétera, como sucedió recientemente en Guatemala en el caso del hospital de Chimaltenango. Podríamos poner como ejemplo, ¿no? Que no sirvió, que estaba ya usado, por ejemplo, ¿no? Ese contrato, hay incumplimiento de las condiciones establecidas en un primer momento. O sea, el deber jurídico del particular, del vendedor, no se cumplió. Por lo tanto, en un momento se piensa, y muchas veces en la práctica de la administración pública, se piensa que es asunto penal. Ya entra la Contraloría General de Cuentas y le dan esa calidad y plantea una denuncia y van al Ministerio Público, interviene, etcétera. Pero aquí la ley es clara, es materia administrativa. Por lo tanto, su aclaración, su solución debe ser en un contencioso administrativo. En caso de las concesiones, sí, William. Profesor, muy buena tarde. Me surgió una duda específicamente con su ejemplo de Chimaltenango. Ajá. O sea, es decir, bueno, yo tengo entendido que las controversias, pues los interesados, los sujetos procesales son los que deberían de plantear cualquier problema que necesiten, pero entonces, ¿qué pasa con el tema de los diputados? Porque como ellos no son sujetos procesales, sin embargo, están fiscalizando, digamos, en este caso el hospital, poniendo ejemplo al hospital, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el diputado? Un diputado no puede, bueno, para empezar, él no puede hacer un proceso administrativo porque a mi entender, no sería un sujeto procesal. Pero sin embargo, no, es decir, por lo que entiendo o lo que usted está explicando, tampoco procede la denuncia penal. Pues en ese sentido, William, entendiendo el espíritu de la norma, lo que podría ser los diputados, bueno, la función fiscalizadora, ¿va? Eso sí, es una función constitucional de ellos. Lo que deberían de hacer es trasladar ese resultado de la investigación que ellos hicieron o fiscalización y encuentran anomalías, digámosle, la información trasladan a la Contraloría General de Cuentas y Procuraduría General de la Nación como abogado de la administración pública. La lógica aquí nos orienta
en ese sentido. Okay. Entendido, ¿verdad? Entendido con la lectura que hacemos nosotros desde la perspectiva constitucional y con nuestra ley de lo contencioso. Ok, perfecto. Yo siempre he dicho eso. ¿No? Ese es ámbito administrativo. La interpretación de la ley de las contrataciones del Estado, pues definitivamente se aplica para cualquier anomalía en el ámbito de lo contencioso administrativo. Y esto se justifica, pues definitivamente el órgano administrativo sería el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la parte interesada para iniciar el proceso de lo contencioso administrativo. Así sería, entendiendo o interpretando el espíritu de la norma. ¿Estamos? Ok, gracias. En la práctica se ha hecho muy engorrosa las situaciones y generalmente termina en el ámbito penal. Y allí, ustedes, hay casos por ahí en la vida nacional, están entrampados, ¿no? En los órganos que la verdad no hacen persona, no se anuncia en los procesos penales. Yo diría eso, ¿no? No me dedico a penal, pero eso es parte de lo contencioso administrativo. ¿Estamos? Bueno, ¿no hay otra observación? ¿Participación? Dejamos ahí esta posibilidad que tiene la administración pública de dar inicio a un proceso de lo contencioso administrativo. Aquí estamos, ¿verdad? Y también dice por concesiones administrativas. Las concesiones administrativas, jóvenes, también se establecen, estas se establecen por medio de convenios. Las famosas concesiones de prestación de un servicio público por parte de un particular. ¿Ya? Hay un asunto que ustedes tal vez escucharon en un momento, porque hace años atrás, unos 10 o 15 años atrás, en la vida nacional, surgió un conflicto de intereses jóvenes sobre un convenio o contrato de concesión del servicio, de la prestación del servicio por parte de un empresario, y más aún internacional o extranjeros, del servicio de ferrocarriles de Guatemala, ¿no? Y eso terminó en un litigio grande. Pues eso fue un servicio público, en principio por parte de la administración pública central, diría yo, a través del Ministerio de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura. Pero en ese sentido fue un caso tan especial, sonado, y fue resuelto tampoco en el ámbito contencioso administrativo, sino que en un litigio de carácter internacional. Otro ejemplo que podemos poner acá de las concesiones que otorga la administración pública a favor de particulares para que exploten un servicio, por ejemplo, de la mina, ¿no? Si explotan una mina, se les otorga una concesión. O alguna mina, otra mejor materia, ¿ya? Que genere, por supuesto, exhibe acciones financieras, ¿verdad? Resultado financiero para la administración. En caso de que no se cumpla, pues este tipo de concesiones o contratos jóvenes, por su incumplimiento, la administración, a través de su órgano administrativo correspondiente, puede dar inicio a un proceso de lo contencioso administrativo. Esta parte donde estamos leyendo, usted o manifestando en este momento, encontramos en la ley el inicio de lo contencioso administrativo que establece la fórmula. Hay una fórmula ahí para que el Estado declare lesivo un contrato o un convenio de concesiones, y hay un tiempo, ¿verdad? Y hay la formalidad también, como formalidad, mejor dicho, hay una declaración de lesividad por el organismo ejecutivo en Consejo de Ministros. Tiene que ser esa declaración, ¿ya? Por lo tanto, esta declaración de se tiene que publicar en el diario oficial, etcétera, y hay un tiempo que son 3 años. Lo vamos a leer por ahí, pero hay formalidad. En principio, jóvenes, son
las posibilidades ya, que dan origen, el inicio, por dicho, de un proceso de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, podríamos decir ya que el proceso de lo contencioso administrativo no está establecido únicamente a favor de particulares. Al decir particulares, persona jurídica individual, sino que también ya sabemos, ya nos dimos cuenta, también está establecido a favor de la misma administración pública. ¿Sí? La misma administración pública. Incluso, jóvenes, se me estaba escapando, las municipalidades pueden dar inicio a un proceso de lo contencioso administrativo en contra de otra municipalidad o en contra de un ministerio de Estado u otra entidad descentralizada, es decir, entre órganos de la administración pública, por incumplimiento de algún contrato, ¿verdad? De alguna relación jurídica que hayan generado en su momento entidades. Hay principios que informan al contencioso administrativo. Hay un principio de congruencia. Hay un principio de igualdad y contradictorio. Hay otro principio que se llama preclusión procesal, interesante, y hay otros dos principios de derecho de defensa y el principio de supletoriedad, que informan el contencioso administrativo. O sea, pues, sobre esos principios se desarrolla el contencioso administrativo. El de congruencia consiste en limitar las facultades del juez, en este caso del contencioso administrativo. Un tribunal o una sala de lo contencioso administrativo, quien tiene a su cargo, puesto a su conocimiento un litigio, si Julio Tarday, chamos, Julio, ay, ¿qué pasó? Pues, repito, el principio de congruencia, uno de los primeros principios en que se sustenta el contencioso administrativo, consiste pues en que limita, es decir, una de las razones limita las facultades o actuaciones de un juez de lo contencioso administrativo. ¿En qué sentido? En el sentido que el juez de lo contencioso administrativo, cuando tiene su conocimiento a la vista, un litigio, un proceso de lo contencioso administrativo, no puede conocer más sobre lo que las partes piden y someten a su conocimiento. Es decir, no puede ir más allá. Sobre ese contencioso afectaría la defensa del afectado. Las características del acto administrativo de presunción juris tantum, dicen los juristas, de legitimidad y de haber sido emitido buscando la tutela de un interés general, hace suponer que todo acto administrativo es dictado de buena fe y dentro del marco de la legalidad, por lo que si la administración es emisora de un acto, no se justifica que eventualmente un tribunal lo atribuye y que, aun cuando en parte sea consentido por el administrado, concluya que es ilegal y por ello debe dejarse sin efecto. No considerar el juez que una resolución emanada es ilegal porque se presume que toda la actuación de un funcionario público se hizo o se desarrolló dentro del principio de legalidad
y principio de juridicidad. O sea, no hay ilegalidad. Y muchas veces en la práctica, los jueces, además de la justificación que se formula en la demanda, ¿va? O sea, los motivos por los cuales se acciona judicialmente, el juez argumenta otras disposiciones que tal vez amplía, ¿no?, el sentido de la demanda o el sentido de la defensa formulada en un proceso, pero eso no se pidió por parte del demandante, ni tampoco haya sido argumentado, ¿va?, en la defensa del demandado en un proceso. No puede extralimitarle, extrapetir. No puede ir el juez más allá de lo que se pidió. Eso es lo que establece el principio de congruencia. De lo que se pidió, se conoce, se desarrolla, se evalúa, se resuelve, ¿va? Principio de congruencia. El juez no puede ir más allá o menos, ¿va?, sino que tiene que ser con base de lo, repito, de lo practicado por medio de las pruebas, ¿va? No puede argumentar cosas extras, así de sencillo, pues, en un proceso. Goza de ese principio un contencioso congruente. En la ley actual de lo contencioso administrativo, en el artículo 45 de dicha ley, y ustedes ya pasaron por ahí la lectura, en un momento, jóvenes, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estaba, o no estaba, mejor dicho, perdón, el tribunal o la sala, cuando tiene hasta su conocimiento un litigio, de conocer otros medios de pruebas o realizar cosas distintas a lo que realmente pide el asunto, ¿no?, para su buena resolución en sentencia. Estaba él en un momento dado, en el 96, ese artículo 45 le daba libertad, fíjense ustedes, a un juez de lo contencioso, es decir, pues actualmente a un magistrado, ¿verdad?, de una sala de lo contencioso, gozaba de plena libertad para desarrollar el proceso de lo contencioso administrativo fuera de lo que formuló el actor o demandante, o fuera de lo que formuló o presentó para su defensa la demandada. Esta libertad que tenía el Tribunal de Contencioso Administrativo fue uno de los artículos también que sufrió, ¿ya?, revisión por parte del Tribunal de la Corte de Constitucionalidad, ¿ya? Y por lo tanto esto fue mejorado y se limita entonces esa libertad que tenía el juez. Entonces aparece el principio de congruencia, ¿sí? El principio de congruencia aparece en virtud de la reforma que se hizo del artículo 46. Por supuesto, jóvenes, en nuestro sistema jurídico, nuestro derecho positivo vigente. El otro principio de igualdad y contradictorio. El principio de igualdad tiene su asidero legal en el artículo 4 de la Constitución Política de la República. Ustedes ya saben, jóvenes, este artículo establece que todos los hombres deben recibir un trato igual ante la ley, e igual de circunstancia, ¿va? Es decir, una igualdad
relativa, propiciada por una legislación que tiende a la protección en lo posible de las desigualdades naturales. Esa parte de la ley, pues definitivamente deja plasmado que el trato tiene que ser igual a todos, tanto actor como demandante. Y ahí viene un poco la justificación, ¿verdad?, para aplicar la supletoriedad de otras leyes, ¿ya? Para la protección del derecho. Todos, sujeto procesal, sean tratados en igualdad de condiciones. En los procesos civiles, ¿no?, o los procesos penales o laborales, etcétera, tienen ese principio de igualdad, aplicando el artículo 4, es decir, inspirado, mejor dicho, en el artículo 4 de la Constitución Política. Los vacíos que presenta la ley de lo contencioso administrativo hay que igualarlo con el contenido que tienen las otras leyes que desarrollan de manera amplia, ¿va?, y mejor otros procesos. Eso es especial, jóvenes, los procesos civiles. Y por eso es que se aplica constantemente el contenido del Código Procesal Civil y Mercantil en el proceso de lo contencioso. Lo contradictorio, dijimos como principio, es o consiste en la facultad de objetar lo aseverado por la Corte. Es decir, las partes procesales en un contencioso administrativo tienen derecho de que antes de contestar la demanda, a ver, jóvenes, te hago la pregunta, vale la pena. ¿Ya leyeron la ley de lo contencioso administrativo? ¿En qué parte está? Donde podemos contestar esa pregunta que hago yo en nuestro lenguaje, ¿verdad?, familiarizado acá. Digamos, ¿en qué momento es que, hablando claro, el órgano administrativo como demandado en un proceso de lo contencioso administrativo puede presentar algunos mecanismos de defensa, le llamo yo? A ver cómo le llaman ustedes, cómo definan nuestra ley de lo contencioso administrativo? Y que ya lo conocen ustedes, el derecho civil procesal civil, jóvenes. ¿Qué es lo que primero, si ustedes fueran los demandados, usted ministro, gerente, qué sé yo, de una entidad administrativa, o bien abogado de la administración pública, le notifican una demanda de lo contencioso administrativo presentada por un sujeto, ¿no?, un ciudadano X, aquí está. Él pidió y impugnó en su momento y continúa con su defensa. Muy bien, pero uno de abogado litigante encuentra a muchas veces, jóvenes, y de buena fe, pues, actuando de buena fe, mecanismo de defensa. Antes de contestar la demanda, decir sí o decir no, pues, en una demanda, encontramos algunos mecanismos. Aparecen aquí algunos medios de pruebas, alguna justificación. No procede contestar la demanda, porque aquí hay un acto, hay una condición que puede ayudar al órgano administrativo de ser sancionado finalmente en un proceso administrativo, en una sentencia. ¿Por qué? Porque existe esta actuación que se hizo con anterioridad o finalmente en la resolución, ¿no? Antes de contestar la demanda, ¿qué mecanismos puede hacer valer la parte demandada? Interponer excepciones. Perfecto, Nancy. Muy bien. ¿Qué son las excepciones? En este caso, ustedes conocen dos tipos de excepciones, ¿verdad? Recuerden, procesal civil, mercantil, y que teoría del proceso que llevaron ese curso. Excepciones previas y excepciones perentorias, ¿no?
Muy bien. Aquí, jóvenes, en el proceso de lo contencioso administrativo, también existe esa posibilidad de defensa, previamente a contestar la demanda, a través de una excepción previa. Y el artículo, ¿en qué artículo está Nancy? Perdón. 39 de excepciones perentorias. No, las previas. En el artículo 36. Así es. Gracias, André. Nancy. 36, las excepciones previas, que son mecanismos, dije yo, que se plantea antes de contestar la demanda. Yo hago uso de este lenguaje con ustedes coloquial, pero que ustedes deben aplicar el lenguaje jurídico, el lenguaje técnico. Pues son excepciones previas. Artículo 36. ¿Y cuántas excepciones son? 10. Aquí no entramos, jóvenes, qué es excepción, qué incompetencia, litistendencia, cada uno de ellos, que esto ya lo analizaron ustedes, ya ganaron su curso con eso. Trayendo ese conocimiento acá, muy bien. La incompetencia, ¿qué significa incompetencia, jóvenes? Y si se da la incompetencia en este momento, pues definitivamente cabe la excepción. ¿Por qué? Posiblemente la incompetencia es la persona que está planteando la demanda no es la misma que planteó la petición en su momento, ¿va? O tampoco, o la impugnación es otra persona, por lo tanto, no le compete plantear. Y si fuera un asunto tributario y lo plantea en la sala primera, donde no tiene que ver con tributario, pues definitivamente incompetencia, ¿no? Cualquier otra razón puede haber que justifique la incompetencia. La litispendencia, la demanda defectuosa y falta de capacidad legal, etcétera, ¿no? Ustedes ya lo tienen a la vista. Eso. Pues en doctrina, eso se llama principio de contradictorio. Tiene la facultad, el demandado entonces acaba, que sería de un contencioso, un órgano administrativo, tiene esa facultad de contradecir la postura o los motivos que formula el actor o demandante. Ahí cae entonces este principio doctrinario que se llama principio contradictorio. Primero, igualdad, trato igual. Los vacíos legales que encontramos en la ley especial lo integramos, dice el artículo especial de la ley, nuestra ley 26. Ese es el principio de supletoriedad. Muy bien. Y el contradictorio. La misma ley faculta, aquí con claridad, la ley de lo contencioso, aquí sí, en el artículo 36, formula o plasma en la ley a favor del demandado, ¿ya? A favor del órgano administrativo emplazado para defenderse previamente a la contestación de la demanda. Y el trámite de una excepción, no vamos a entrar a discutir acá, ustedes saben mejor que yo ahorita, en el procesal civil, el derecho procesal civil mercantil lo conocen, que se tramita en un incidente, ¿va? Paraliza o no el desarrollo del proceso, del mero proceso, ese trámite en incidente termina con una resolución del laudo o decreto. ¿Ya? Entonces, eso yo solo menciono algo rápido acá, porque esto no lo vamos a mencionar acá. Pero esas posibilidades de contradecir la postura lo encontramos aquí. Su desarrollo lo complementamos con el procesal civil y mercantil, entonces, es decir, el código. Hay un tercer principio que se llama de preclusión procesal. Preclusión procesal. Es el paso de una fase a otra. Siempre supone la clausura de un acto anterior, de modo que no puede volverse a aquella. Es decir, que dentro del proceso, jóvenes, un proceso abierto, existen diferentes
etapa como para el desarrollo del proceso. Por ejemplo, se plantea la demanda. Independientemente de las características que establece la ley aquí, de una demanda, ¿verdad?, que lo califica previamente, a cumplir, etcétera, que mandan los antecedentes y de ahí, entonces, admiten para su trámite y hasta cuando esté admitida la demanda, es que notifican legalmente llamado, emplazan al demandado, para que manifieste una actitud, pues. Este acto de admisión para su trámite, notificación, para que se entere, ¿verdad?, de la demanda planteada en su contra, posiblemente genere una actitud contradictoria, planteando se tramite la excepción previa, etcétera, de hecho unos 15, 20 días con lugar, entonces paraliza el desarrollo del proceso de lo contencioso, etcétera. ¿Por qué? Digámoslo de esta manera, se le dio la razón a la parte demandada o el órgano administrativo en este caso. Ese segundo acto, el planteamiento de la excepción, tiene que darse o plantearse antes de contestar la demanda o de allanarse, ¿no?, en el proceso. Principio de preclusión procesal es que un acto señalado debe ser realizado, jóvenes, en su tiempo, en su momento. Es decir, si hay día y hay hora para presentar, desarrollarlo, evaluarlo, debe llevarse a cabo en este acto. Y no puede, ese acto, porque está señalado en la ley, puede presentarse posteriormente y decirle al juez, mire, señor juez, que me olvidó, ¿verdad?, que previamente al contestar la demanda tenía derecho o tengo derecho de una excepción. Eso ya no es posible, pues. Entonces, el principio de preclusión, el acto de presentar la excepción previa es un acto antes de contestar la demanda. Es decir, pues, la contestación de la demanda es un tercer acto o tercera actuación, ¿verdad? Bien, y de ahí el otro acto posiblemente es abrir a prueba el proceso. El concepto de prueba, ya ustedes ya leyeron, pregunto, ¿en cuánto tiempo o qué plazo establece esta ley para el desarrollo del periodo de prueba? Ya leyeron esa parte. Nadie ha leído. ¿Cuándo? Perdón. 30 días, ¿no? 30 días, muy bien, William. Si yo quiero ser más exigente con ustedes, podría decir en qué artículo está. Claro, el artículo 41 de la ley del contencioso administrativo, apertura a prueba, dice contestada la demanda y la reconvención, en su caso, se abrirá a prueba el proceso por plazo de 30 días, salvo que la cuestión sea de puro derecho, caso Sí. en el cual se omitirá la apertura a prueba, la que también se omitirá cuando a juicio del tribunal existieren suficientes elementos de convicción en el expediente. Ya. La resolución por la cual se omita la apertura a prueba será motivada. Muchas gracias, William. Ya, solo estoy preguntando el periodo de plazo. Excelente. Ahí está el artículo 41. Bueno, jóvenes, para el periodo de prueba, 30 días. Pues yo quiero quedarme aquí. El acto, como cuarto o quinto acto, no, ya me descontrolé. Y eso lo pueden ver ustedes, jóvenes, en la gráfica que les envié. Ahí podemos desarrollar esto. El otro acto es la apertura a prueba. ¿Sí? Ese espacio de 30 días sirve para examinar, para leer, ¿verdad?, el contenido de la demanda y ver qué medios de pruebas documentales o qué tipo de pruebas.
documental, declaración de testigos, reconocimiento judicial. Aquí se aparece reconocimiento judicial, ¿va? Algún científico, qué sé yo, fotografías, videos, etcétera. ¿Dónde está? Muy bien. Todo esto lo evaluamos en un espacio de 30 días. Ese es un acto. No podemos decir que después del periodo de prueba presentamos una excepción previa. No es posible. Entonces, pues, estos planteamientos es lo que quiero decir la preclusión procesal. Un acto constituye un acto firme, ¿va? Y debe ser desarrollado en su momento legal. No puede ser hacer ver o valer en un acto posterior, porque eso ya precluyó, ¿va? Eso tenía que haberse hecho antes, de acuerdo al periodo en donde se encuentra el proceso, o el estado del proceso, que se llama, ¿va? Estado, bueno, o sea, pues, un contencioso administrativo sí aparece o se va, ¿eh? O se constituye también con un principio procesal que se llama preclusión procesal. Cada acto debe ser realizado en su momento. No es posible exigir o hacer valer con posterioridad. El principio de defensa. Esta es una garantía, pues, establecido desde la Constitución Política de la República y luego desarrollado en el taller de lo contencioso administrativo, que aquí podríamos justificar para seguir defendiendo el derecho administrativo en un proceso de lo contencioso hasta con el recurso extraordinario de casación. Eso podríamos decir aquí, el derecho de defensa. No puede manifestar actitud negativa de parte de un juez de decir no se admite, no se acepta, etcétera, ¿no? Se debe tomar en cuenta para evaluarlo en su momento. Justifica y se apoya, pues efectivamente se toma en cuenta, ¿verdad? Y si no justifica, no apoya, también hay que hacer valer, pero se evalúa, se examina en el proceso dentro del periodo de prueba exactamente. Y finalmente el principio de supletoriedad, eso ya está muy claro, ¿va? Que los vacíos que contiene la ley de lo contencioso administrativo, la misma ley de lo contencioso en su artículo 26, que ya mencionamos por ahí, que ustedes ya lo leyeron, ¿va? Todo lo estamos mencionando acá en este momento, los vacíos que encontramos en la ley de lo contencioso administrativo, lo mejoramos, ¿va? Superamos esos vacíos, esas lagunas legales, con la ley del organismo judicial, con el Código Procesal Civil y Mercantil. Vale la pena recordar un argumento que dije yo, no es argumento propio, sino que hace la lectura que se hace en la doctrina, es que dicen los juristas, ¿verdad?, que del contencioso administrativo, que el proceso de lo contencioso resulta siendo muy formal porque los tribunales de lo contencioso administrativo exigen requisitos formales, legales. Y la ley de lo contencioso, en nuestro caso, encontramos en esos sentidos, ¿no? Cosas que no está contemplado en esta ley, pues lo mejoramos, lo integramos con dichas leyes, ¿no? Se da por aceptado, ¿verdad?, ese vacío, esa laguna legal que representa la ley de lo contencioso administrativo. Pero no hay pena, ¿verdad? Hay que superarlo con lo establecido en dichas leyes. Son argumentos que hacemos, o como críticos ustedes quieren, ¿verdad?, a nuestra legislación positiva. Los casos de procedencia, ya dijimos un poquito, pero tal vez tomando un poquito la ley de lo contencioso administrativo, ya dijimos que en casos de contienda, actos y resoluciones surgidos en la administración pública, a través de todos sus niveles, ¿ya?, de la administración pública, y los ciudadanos o administrados, llama la doctrina. Y el segundo caso, queremos dejar
claro, un poco más, en los casos de controversias derivados de contratos y concesiones, que ya dijimos algo y pusimos ejemplo, esto lo encontramos, la posibilidad de declararles contrato en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado. Otra caso o forma por las cuales procede lo contencioso administrativo, dice la doctrina, es en virtud del surgimiento o presencia del silencio administrativo. Aquí nosotros dejamos claro, jóvenes, en nuestra legislación, lo que decimos es porque nuestra ley así lo establece. Decíamos, cuando surge el silencio administrativo en nuestro sistema, aparece la posibilidad de obligarle para romper ese silencio administrativo con la acción de amparo. Aunque, no sé si alguno de ustedes trabaje el Código Tributario, dice el silencio administrativo, pero que hay un párrafo, se recuerda, el artículo especial de lo contencioso administrativo deja la facultad del interesado, si le conviene, no le conviene a su derecho, espera la emisión de la resolución final de recurso. Pero con ese, yo lo llamo así, jóvenes, lo van a perdonar usted, titubeo legal. Si es defensa del derecho de petición, hay que cumplirla, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Que la autoridad actúe. Si bien es cierto, también hay tratadistas que dicen que el silencio administrativo como que es una llamada de atención, ¿no? De carácter negativo a los funcionarios públicos para no ser sujeto de una sanción, porque el amparo genera una sanción. No ser sujeto de sanción, no ser sujeto de una obligación y debilidad administrativa, pues hay que actuar, ¿no? Entonces, no importa, yo digo así, no importa. Y qué mejor todavía para el peticionario, pues, hagámoslo y exigir el cumplimiento de las funciones administrativas. Hasta, decimos, porque a pesar de que está en la ley, su deber de cumplir con sus funciones dentro del plazo de 30 días, hay que hacer valer ese derecho a través de acción de amparo. Porque la ley de amparo, también leímos, artículo 10, ¿verdad? Es 2, inciso aquello, ahí están establecidos, o sea, están los mecanismos de defensa del derecho. Derecho de petición, derecho de impugnación, y acá, de protección de la vigencia del derecho de un proceso de lo contencioso. Eso, la parte que dice la forma que establece del silencio administrativo. Entonces, jóvenes, el silencio administrativo, en nuestro caso, si surge allá, en el ámbito de la administración pública, no es posible, así, no sé cómo llamarle, en un término sencillo, para decir, bueno, ya que la ley dice, hay silencio administrativo, estoy por agotado y por resuelto, etcétera, y voy a iniciar el contencioso administrativo. No, porque existen otras normas, y la misma ley de la ley de amparo, del artículo 19, eso es lo que hacen valer los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo, es que no se ha terminado de forma definitiva el debido proceso. Por lo tanto, como constitucional, el debido proceso hay que cumplir. Y por eso es que el tribunal, cuando se presenta una demanda, digámosle, nosotros aceptamos el silencio administrativo. Ok, presentamos, aceptamos. Y entonces me da la facultad, la ley de iniciar mi demanda y lo hago y presento mi demanda. Tranquilo yo, porque hice caso a lo establecido en la ley de lo contencioso. Sin embargo, los magistrados, que son jueces, ¿verdad? Abogados, por supuesto, ya, dicen no.
Aquí no se agotó el principio del debido proceso. Hay omisión de un acto final, que es fundamental, ¿verdad? La resolución del derecho. Por lo tanto, cúmplase, ¿verdad? No se puede iniciar el juicio, pero contencioso administrativo. Esa es la característica de nuestro contencioso administrativo. En Guatemala, por lo tanto, el silencio administrativo no puede dar inicio a un juicio de lo contencioso administrativo. Aunque lo diga la ley y el Código Tributario, de igual manera. ¿Cómo estamos? ¿Sinas? ¿Qué me iban a decir? ¿O ya estamos fuera de tiempo ustedes? No. Ya. Entonces, jóvenes, el jueves sí tenemos clases, por favor, y nos veremos el jueves para ver siempre el contencioso administrativo y ojalá que esté equivocado, ¿no? Con el silencio que ustedes han manifestado no significa que no hayan leído la ley de lo contencioso. Por favor, lean la ley y nos veremos el jueves. ¿Estamos? Feliz noche, jóvenes. Feliz tarde, Lick, gracias. Buenas tardes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Buenas noches. Bien.